Gloria a Dios, aleluya. Salude al que está a su lado, hermano. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Salúdelo, por favor. Regálele un buen saludo. Quizás nadie le ha regalado una sonrisa. Regálesela a usted. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Amén. 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 En esta noche, hermanos, ¿cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Amén. Bueno, entonces vamos a pedirle a nuestra hermana Cecilia que ya venga, ocupe este lugar. Y esperemos que nuestro corazón reciba esa palabra, hermano. Dios les bendiga. Amén. Denle ese aplauso más fuerte a Dios. Toda alabanza, amén. Gloria al Señor. Siempre es un privilegio, una bendición el poder compartir su bendita palabra. Le doy gracias al Señor primeramente por este privilegio y pues también a nuestro pastor por considerarnos y darnos esa bendición, hermanos. Le voy a invitar, hermanos, que vaya conmigo a San Mateo capítulo 26. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Santo es el Señor. Bendito Dios. Aleluya. El tema que vamos a hablar o compartir, hermanos, en esta noche es redimidos por la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor, aleluya. Está conmigo, hermanos, capítulo 26, versículo 28. Dice ahí, hermanos, la palabra del Señor, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Padre eterno, precioso. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas fluyendo, hablando, ministrando, Padre, que no sea yo, sino tu Espíritu Santo, mi Dios, tocando cada vida, cada corazón a través de tu bendita y poderosa palabra, Padre amado. Solamente usa mis labios, Padre, como instrumento de bendición para tu iglesia, Padre amado, comprada con tu precio, con tu sangre preciosa, Padre. En el nombre de Jesús bendigo tu iglesia, Padre, y declaro libertad en los aires, Padre, para que tu palabra fluya y toque cada vida, cada corazón, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Señor, si hubiese algo que se quisiera levantar en contra de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús lo atamos, lo echamos fuera, Padre, y declaramos, Señor, las mentes abiertas, los corazones dispuestos para recibir tu palabra en esta noche, Padre. La gloria, el honor, la alabanza es siempre y será siempre para ti, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Aquí este versículo, hermanos, la palabra del Señor nos habla que la sangre de Jesucristo fue derramada, que el Señor Jesucristo vino a ofrecer su sangre. Y hay dos razones en este versículo por el cual o por las cuales el Señor vino y entregó y ofreció su sangre. Número uno, para redimirnos, hermanos, de nuestros pecados, para limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad, de toda transgresión. Y número dos, hermanos, gracias, hermana, gloria al Señor. Y número dos, hermanos, porque la sangre de Cristo vino a abrir, hermanos, una puerta para un nuevo pacto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra pacto, hermanos, quiere decir o es un acuerdo, es un compromiso que se adquiere entre una o dos o más personas, que implica fidelidad al compromiso que se adquiere y el cumplimiento de ciertas obligaciones dentro del pacto. En la Biblia, hermanos, en la palabra del Señor, encontramos varios pactos. Algunos de ellos, hermanos, es el pacto adánico, que fue, hermanos, un pacto con
condicional con Adán, en el cual, hermanos, la vida y la bendición o la muerte y la maldición dependían de la obediencia o de la fidelidad de Adán hacia Dios. Sabemos que el hombre faltó, que el hombre pecó, que el hombre faltó a este pacto. También tenemos, hermanos, el pacto con Abraham. Amén. En el cual Dios bendice a Abraham. Dios le da descendencia a Abraham. Recordemos que Abraham no tenía hijos. Y era una aflicción en su corazón, y él le decía al Señor, pues, ¿quién me ha de heredar si no este siervo? Pero en medio de ese pacto que Dios hace con Abraham, Dios le da descendencia, le cambia el nombre, le da la promesa de bendecir a quien lo bendijera y de maldecir a quien lo maldijera. Y esa promesa está vigente hasta el día de hoy, hermanos. Porque todos aquellos que maldicen a la descendencia de Abraham son maldecidos, hermanos, y acarrean las consecuencias sobre sus vidas. Lo hemos visto. Pero también los que bendecimos la descendencia de Abraham somos bendecidos. Amén. Aleluya. La señal de ese pacto, hermanos, que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión. Y en él, hermanos, hemos sido benditas todas las familias de la tierra, hermanos, los que somos de la fe de Abraham, que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Amén. ¿Cuántos andamos por fe? Gloria al Señor, pues somos bendecidos en Abraham, hermanos. Ahí se cumple una parte también de esa promesa, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Tenemos también, hermanos, el pacto mosaico, que es uno de los más conocidos o los más mencionados. Después de que el pueblo de Israel, hermanos, salió de Egipto, Dios establece un pacto con este pueblo. Y ese pacto también fue un pacto condicional, donde Dios, hermanos, les da leyes morales, civiles y religiosas para que, si las obedecían, vivieran por ellas, declarándoles bendición si las pusieran por obra, o maldición si no las obedecieran. El Señor les dice: aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos. Amén. Aleluya. Tenemos también, hermanos, el pacto davídico, donde Dios le da promesas a David. Y una de las promesas que el Señor le da a David es de que su trono sería estable y eterno, dando luz a que de la descendencia de David, del linaje de David, vendría a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer un trono estable y eterno por siempre y para siempre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero también, hermanos, conforme a la carne, Dios le dijo a David que no desecharía su descendencia, como lo hizo con Saúl, el primer rey de Israel, sino que siempre habría quien se sentara en su trono. Amén. Gloria al Señor. Y aunque en el tiempo de su nieto Roboam el reino fue dividido, no obstante, hermanos, no faltó quien se sentara en el trono de David según su descendencia, su linaje. Porque aunque el pueblo fue dividido, las tribus fueron divididas, 10 al norte, 2 al sur, hermanos, Dios fue fiel y fue verdadero a la promesa que Dios le hizo a David, hermanos. Aleluya.
rey, hermanos. Pero en el reino de Judá solamente eran los del linaje de David, cumpliendo, hermanos, lo que Dios le habló a David en ese pacto, porque Dios es fiel y Él es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A pesar de que el pueblo iba caminando, hermanos, en contra de la voluntad de Dios, porque esa fue la razón por la cual se dividió el reino. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel a ese pacto. Ahora, por medio, hermanos, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser parte de un nuevo pacto, que este pacto es por gracia y es por misericordia, hermanos. No porque lo merezcamos, sino por gracia y misericordia, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Las promesas que Dios nos ofrece, hermanos, en este pacto son eternas y son para siempre, hermanos. Alabado sea el Señor. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, ahí nos dice que Cristo es el mediador, hermanos, de un mejor pacto con mejores promesas, hermanos. Así que el pacto que el Señor Jesucristo vino a hacer por medio de su sangre no se compara ni tantito así con ninguno de los pactos anteriores. Este es un mejor pacto y tiene mejores promesas y son para nosotros, para usted, para mí, los que hemos recibido el evangelio de salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué privilegio, hermanos. Qué bendición tan grande. Gloria sea el nombre de Jesús. Este pacto, hermanos, no tiene limitaciones. No tiene acepción de personas, porque está disponible para todo el mundo entero, hermanos. Todos aquellos que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador y reciban el evangelio de vuestra salvación. Los otros pactos eran para un pueblo, con Abraham, con Adán, con personas seleccionadas, pero este pacto, hermanos, es un pacto que no tiene limitaciones ni acepción de personas. Amén. Aleluya. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ahí viene lo bueno. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué, hermanos? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Porque Dios no hace acepción de personas, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. El mundo hace diferencia por clases sociales. Nos rechazan a veces por nuestro color de piel. A veces nos rechazan, hermanos, por la estatura. A veces nos rechazan por la nacionalidad. El mundo pone fronteras, pone barreras. Hace diferencia entre uno y otro. Pero gloria sea el nombre del Señor, que Él no hace acepción de personas. Él vino a derramar esa sangre y abrir ese pacto para el mundo entero, para todo aquel que quiera hacer pacto con Dios y quiera ser bendecido a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Alabado sea el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Qué hermoso es el Señor, amén. Yo no sé cuántos han sido rechazados o discriminados o hechos menos, y qué feo se siente, ¿verdad? Amén.
Pero el Señor no nos discrimina, hermanos. El Señor no nos da la espalda ni nos rechaza. Aleluya, gloria al Señor. Dice el versículo 10 ahí mismo de Apocalipsis. Y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Alabado sea el Señor, aleluya. Esa promesa es para usted, es para mí, es para nosotros, hermanos. Es para nosotros. Yo no sé si usted se goza, hermanos, pero esa promesa es para nosotros. Reinaremos con Cristo. Nos ha hecho reyes y sacerdotes delante del Padre por medio de esa sangre que fue derramada para hacer un nuevo pacto con la humanidad. Gloria al Señor. Y lo hermoso de esto, hermanos, es que este pacto sigue disponible, abierto hasta el día de hoy, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El pacto sigue abierto hasta el día de hoy. Alabado sea el Señor, aleluya. Así que si hubiese alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que su vida sea bendecida por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pecado cansa, hermanos. Alejados de Dios vivimos una vida vana, una vida vacía, una vida de desamores, de desilusiones. Venimos de allá, hermanos. Buscamos la felicidad y no la encontramos, porque el mundo no tiene la felicidad, hermanos. Buscamos la paz en los deleites, en los placeres, en el vino, en las mujeres, en los hombres, en el baile. Y no recibimos, porque la paz verdadera viene de parte de Dios, hermanos, por medio de su Espíritu Santo. Así que si usted está cansado del pecado, ha buscado y no ha encontrado, rinda su vida a Cristo, hermanos. ¿Por qué se mueve el mundo? El mundo se mueve en busca del amor. Amén. Siempre estamos buscando el amor, buscando ser amados. Y el amor más grande, hermanos, es el amor que Dios nos reveló por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y ese amor es un amor fiel, es un amor verdadero que no termina, que no falla. Aun cuando nosotros le fallamos, Él sigue siendo fiel. Alabado sea el Señor, aleluya. Qué bueno es Dios, hermanos. Así que ya no busque el amor afuera, busque el amor en Dios, deleítese en Dios y el Señor le dará los deseos de su corazón, hermanos. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. En el pacto, hermanos, mosaico, se ofrecían sacrificios de animales para cubrir los pecados. Y eran sacrificios continuos que no podían, hermanos, borrar el pecado, lo sabemos. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la sangre del nuevo pacto que quita, que borra completamente los pecados del hombre, hermanos. Era necesario que hubiera derramamiento de sangre para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad y presentarnos justos delante del Padre, hermanos. Hebreos 6:9 nos dice, hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que esa sangre preciosa fuera derramada, no para cubrir, sino para borrar completamente, hermanos, nuestros pecados. Santo Dios, aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice ahí la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo. Aleluya. Qué tremendo poder tiene la sangre de Cristo. Amén, amén. Sangre que santifica, sangre que redime, sangre, hermanos, que nos justifica y nos acerca delante del Padre. Aleluya. Estábamos alejados de Dios. Estábamos bajo maldición por causa del pecado. Y la palabra del Señor nos dice claramente que éramos enemigos de Dios, hermanos. Porque vivíamos conforme a la corriente del mundo, pensando como el mundo, actuando como el mundo, viviendo como el mundo, vistiendo como el mundo, porque hasta en la vestimenta el creyente debe de cambiar, hermanos. Amén, amén. Y vivir una vida diferente. Gloria a Dios. El doctor se distingue por su vestimenta. Amén. El bombero se distingue por su vestimenta. Y el Hijo de Dios se debe de distinguir también por su vestimenta, hermanos. Porque debemos de ser diferentes. Ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Mentir, condenar, chismear, juzgar, blasfemar, maldecir. Ya no debemos, hermanos. Eso era lo que hacíamos antes, que vivíamos conforme a la corriente del mundo y era normal. Hoy en Cristo Jesús no debe de ser normal, hermanos. Porque por esa causa éramos enemigos de Dios. Estábamos bajo maldición. Vivíamos, hermanos, guiados por los deseos de la carne, hermanos. Que nos llevan a la lujuria, a la envidia, porque estas son obras de la carne. Vivíamos, hermanos, caminando en tinieblas. Por eso éramos enemigos de Dios, hermanos. La Biblia nos lo dice claramente, que esas eran las cosas que nos hacían vivir alejados de Dios, y que Dios nos veía como sus enemigos por las cosas o el estilo de vida que nosotros vivíamos. Amén. Aleluya. Pero Dios, que es grande en misericordia, hermanos, por su gran amor con que nos amó, provió el sacrificio perfecto, hermanos, que no solamente cubre, sino que borra completamente el pecado del hombre, aquel que reconoce su mal proceder y rinde su vida a Jesucristo de todo corazón, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. No debemos, hermanos, de menospreciar esa sangre que fue derramada, ese sacrificio que Cristo vino a hacer por nosotros, ese nuevo pacto que el Señor vino a abrir, hermanos. Y mire que no fue cualquier pacto, fue un mejor pacto, hermanos, y con mejores promesas. Amén. Estamos viviendo en el mejor tiempo que pudimos haber vivido, hermanos, el tiempo de la gracia. No debemos de menospreciar, hermanos, ese pacto, ese sacrificio que fue por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. Aleluya. No lo dice ahí, si mi hermana lo puede poner. Santo Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, aquí lo tengo. Dice ahí: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿qué, hermanos? En su sangre. Aleluya. Qué poder tan grande tiene la sangre de Cristo, hermanos. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren qué hermosa escritura, hermanos. El Señor tuvo paciencia, hermanos, para con nosotros. ¿Cuántas veces nos hablaron y rechazamos? Pero el Señor fue paciente, hermanos. Paciente para con nosotros, pasando por alto nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra idolatría, nuestra rebeldía, para redimirnos con su sangre preciosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. No debemos de menospreciar, hermanos, esa sangre que vino a redimirnos, a limpiar
misericordia, hermanos, costó un precio muy alto, hermanos. Costó un precio muy alto. Nosotros no lo padecimos, pero Cristo lo padeció por nosotros, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ninguno hubiéramos aguantado, hermanos, lo que Cristo padeció. Aleluya. A Jesucristo lo escupían, Gloria a Dios. lo jalaban de sus barbas, lo apateaban, lo golpearon, lo desfiguraron y sus labios permanecían callados. A veces cuando a nosotros se nos agrede, de inmediato contestamos para defendernos. En una ocasión, cuando recién llegué, iba caminando por la calle, iba a un bus y pasaron unos morenos y escupieron y parte de la saliva me cayó en la mano. Y sentí un coraje, hermanos. Pues que me ganaba con gritarles, como quiera no me iba a ir, ya más iba bien lejos. Pero el Señor, eso me hace solamente sentir un poquito, hermanos, que al Señor lo escupían y le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. A otros salvaste y a ti no te puedes salvar. Y se burlaban y hacían escarnio de él. Y lo padeció, hermanos. Nosotros no hubiéramos padecido nada de eso, hermanos. No hubiéramos aguantado. Pero Cristo lo hizo por amor a nosotros. Así que fue un pacto por gracia, por misericordia. Pero costó un precio muy alto, que fue la sangre de Jesucristo, hermanos. Fue humillado, hermanos, por amor a nosotros. Amén. No nos debemos de olvidar, hermanos. Ni siquiera tantito así nosotros pasaríamos por eso, hermanos. Porque a veces cuando alguien nos ofende, queremos salir corriendo de la iglesia, llenos de odio, de rencor. Y el Señor lo aguantó todo por amor a nosotros. Un precio que costó muy caro, hermanos. Un precio muy alto. Amén. Por medio de este pacto, hermanos, recibimos la vida eterna, el perdón de pecados, la santificación, la justificación, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, que está con nosotros, que mora en nosotros, que nos guía a toda justicia, toda verdad, que nos enseña, hermanos, las profundidades de su palabra para poder ser bendecidos y edificados a través de ella, hermanos. Aleluya. Por medio de este pacto recibimos promesas celestiales, hermanos, que incluyen, hermanos, cielos nuevos, que incluye, hermanos, un cuerpo glorificado, donde no habrá dolor, clamor. Ya, hermanos, no va a haber tristeza, no va a haber congoja, porque este cuerpo aquí se va a quedar y estaremos en un cuerpo glorificado, semejante a los ángeles. Ya no vamos a tener dolores, aflicciones, enfermedades. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Incluye galardones en el reino de los cielos, hermanos. Denle este aplauso al Señor fuerte, aleluya. Este nuevo pacto, hermanos, trae muchas bendiciones. Un hombre nuevo, ser partícipes de las bodas del Cordero. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Estas son algunas de las promesas celestiales. Pero también hay promesas terrenales aquí en la tierra, ahora mismo que estamos caminando en el Señor, hermanos. Algunas de ellas, hermanos, aleluya, son la paz verdadera que viene de parte de Dios. Hay aflicción, hay problema, hay enfermedad, pero sentimos paz porque el abrazo de Dios está con nosotros, hermanos. Amén. Nos sustenta, nos alienta, nos da fuerzas nuevas. El gozo de nuestra salvación, hermanos. Son bendiciones terrenales, la protección de Dios, su provisión, la victoria en medio de nuestras adversidades, bendición sobre nuestras familias. ¿Cuántas bendiciones Dios tiene para nosotros,
de nosotros, hermanos. Amén. Solamente una. Miren todas las bendiciones que Dios tiene, que Dios nos da por medio de este nuevo pacto, a cambio de una sola cosa, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo que el Señor pide es nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Es lo único que Dios pide, hermanos. El corazón. Que amemos a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Eso es lo único que Dios pide, hermanos, a cambio de todas esas innumerables bendiciones que recibimos por ser redimidos con la sangre del Cordero, hermanos. Una sola cosa, que le amemos de verdad. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Es una cosa, hermanos. Y el amor a Dios, hermanos, es más que palabras. El amar a Dios son hechos. Decir amar a Dios es muy fácil, hermanos. La gente de afuera que no le sirve al Señor dice que ama a Dios, pero vive en desobediencia a Dios, en rebeldía a Dios, ofendiendo a Dios con su estilo de vida, pero dicen amar a Dios. Amar a Dios es fácil, cualquiera lo puede decir, pero amar a Dios demanda más que palabras, demanda hechos que revelen verdaderamente nuestro amor hacia Dios, hermanos. Aleluya. Y hay ciertas características que debemos de tener los que decimos que amamos a Dios, hermanos. Y ahí vamos a ir viendo si nos ponemos palomita o tachita para ir trabajando, para que entonces podamos participar de estas bendiciones y estar en esas moradas celestiales, porque ese es el deseo de Dios para con nosotros, hermanos. Por eso estamos aquí. Número 1, hermanos, características de aquel que verdaderamente ama a Dios. Y es que no solamente conoce la palabra, sino que la obedece y la vive en su vida diaria, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No lo sabemos, pero lo vivimos, hermanos. Ahí está el problema. Porque no se trata de saber, de conocer, se trata de practicar y de vivir y poner por obra en nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Ahí está la diferencia. Y hay muchos conocedores, pero hay pocos hacedores. Porque somos buenos, como la conocemos, somos buenos para aplicarla a los demás. Ah, esto es para aquel, esto es para aquella, esto es para allá, y empezamos a repartir. ¿Y nosotros qué, hermanos? ¿Nosotros qué? Aleluya. ¿No somos hijos de Dios? Si Dios al que ama corrige. ¿Y cómo nos va a corregir? Con su palabra, hermanos. Con esta palabra. No se trata de conocer la palabra, se trata de vivir la palabra y ponerla por práctica en nuestras vidas. Amén. Y con la medida que midamos a los demás, ¡ay! Con esa medida vamos a ser medidos, hermanos. Así que tengamos cuidado. Si somos buenos para repartir esto para allá, esto para acá, esto para acá, este falta aquí, este falta acá, este falta allá, ¿y yo qué? Estamos como el fariseo y el publicano, ¿verdad? Que el fariseo, gracias, Señor, porque no soy como aquel publicano, yo hago esto y lo otro y lo otro. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Quién regresó justificado? El publicano no regresó, ¿o sí? El publicano fue justificado, hermanos. Y el fariseo regresó sin justificación, porque sabía, conocía, pero no practicaba, hermanos.
Y es tiempo, hermanos, que la iglesia de Cristo salga de ese semblante. Se sacude, hermanos, como si estuviésemos en un colador y empecemos a sacudirnos a nosotros mismos, y que lo que yo sé, yo lo voy a aplicar, no a mi hermano, no a mi hermana, me lo voy a aplicar yo, porque con la medida que yo mida a los demás, con esa medida el Señor nos va a medir a nosotros, hermanos. Aleluya. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. El ser cristiano no son palabras, son hechos que revelen verdaderamente que vivimos de acuerdo a su voluntad. Número 2, hermanos. El que ama a Dios, ama a su prójimo como a sí mismo, pero también ama a su enemigo y lo bendice, porque ha aprendido a pasar por alto la ofensa. Y esto es palabra, hermanos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice ahí: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí, hermanos? Sí dice lo mismo. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, hermanos? Sobra de antemano decir, hermanos, que no debe de haber, hermanos, odio, rencor, resentimiento, envidia, celos, contiendas, sino todo lo contrario: amor, bondad, paz, misericordia. Esas son las características, hermanos, del verdadero creyente que ama a Dios, hermanos. Que hemos aprendido a amar a nuestro prójimo, bendecir a aquel que nos hace mal, hermanos, esperar en la justicia divina de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Y el que ama a Dios sabe esperar en Dios, confiar en Dios y entregar toda causa delante del Padre, para que sea el Padre el que pelee nuestras batallas y no nosotros por nosotros mismos, hermanos. Porque a nosotros Dios nos demanda amar al prójimo y amar y bendecir al enemigo, hermanos. Por eso le digo que es fácil decir amar a Dios. El problema es demostrarlo, hermanos. Allí es donde es el problema. Estas cosas son contrarias a nuestra carne, hermanos. Por eso es que es difícil. Porque la carne es rencorosa, la carne le gusta guardar resentimientos. Nos acordamos de las cosas más malas de nuestro pasado y no nos acordamos de las buenas, y nos amargamos la vida a nosotros mismos. Aleluya. Así somos, hermanos, por naturaleza. Estas cosas son contrarias a la carne. Por eso la palabra dice que no podemos heredar, o la carne no heredará la vida eterna. Porque esta carne va contraria a lo establecido por Dios, hermanos. Pero nosotros, hermanos, no debemos de andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Amén. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya no podemos almacenar y anidar todo esto en nuestras vidas, sino vivir una vida diferente que verdaderamente revele que amamos a Dios, hermanos. No de palabras, sino de hechos, hermanos. Aleluya. Amar al prójimo como a nosotros mismos, hermanos. Y aún aquel que nos maldice, bendecirlo en el nombre de Jesús, porque el Señor se encargará, hermanos. A su tiempo Dios hará justicia a sus escogidos, hermanos. ¿O en quién estamos confiando, hermanos? Esas son cosas que debemos de reflejar los que decimos amar a Dios, hermanos. Número 3. El que ama a Dios tiene por basura todas las cosas del mundo, hermanos. Libertinaje, placeres, deleites, los deseos de los ojos. Y voy a ir un poquito más allá, hermanos. Aún aquellas bendiciones y abundancias que Dios mismo nos da, nos bendice, nos provee, por las cuales mucho creyente se aleja de Dios.
Porque cuando no teníamos, aquí estábamos. Y cuando tenemos, pues hay que tener cuidado del negocio. Hay que almacenar los bienes. Y nos olvidamos y nos alejamos de Dios. ¿Dónde está el amor a Dios, hermanos? El que ama a Dios tiene por basura todas las cosas del mundo, hermanos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra es clara, hermanos, transparente. Estas son características que debemos de tener los que decimos que amamos a Dios. Amén. ¿No están enojados? Aleluya. Pues denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor. Y si se enoja, pues hablamos con el Señor, porque yo no le estoy hablando mi pensamiento, le estoy hablando la palabra de Dios, hermanos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Número Aleluya. 4, ya casi acabamos, hermano, no se apure. Número 4, el que ama a Dios es fiel en medio de la adversidad, del problema. En pocas palabras, de todo lo adverso que venga a nuestras vidas, se mantiene fiel para Dios, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, dijo a manera de pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Si amamos a Dios, nada ni nadie nos debe de alejar del amor de Dios, hermanos. Nada, hermanos. Ni el problema, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Se van los hijos, deja que se vayan, hermano. Tú ya los pusiste en las manos de Dios, sigue adelante. Se va el esposo, la esposa, Dios que lo bendiga. Yo sigo adelante porque mi amor a Dios es más grande, aleluya. Esas son las características del que ama verdaderamente a Dios, hermano. Aleluya. Muchos se alejan de Dios, hermanos, cuando vienen estas cosas a mover la casa, hermanos. ¿Y dónde está el amor a Dios? Los jóvenes se encuentran una curvilínea, una Dalila, y amaban a Dios, se gozaban en el Señor, pero Señor, tengo que llevarla a la feria, tengo que llevarla al restaurante, después voy a tu casa. Y se alejan de Dios, hermanos. O viceversa, las jovencitas. ¿Qué dicen? ¿Cómo se llama ese hombre que mencionaban mucho? Julián Levy, ¿sí se llama así? Yo no sé ni qué le miran de guapo a ese hombre, hermano. Pues está feo, hermano, pero pues muchas les gusta ese hombre güero y musculoso. De una galleta nos tumba al piso, hermanos. ¿Para qué corremos ese riesgo? Mejor flaquitos, hermanos. Aleluya. Es para que se relajen, hermanos. Aleluya. Ay, Señor amado. Ay, Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, Santo. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos, los jóvenes, y esto es algo que nos debe de preocupar a nosotros, la iglesia, hermanos? Aquí en la iglesia hay muchos jóvenes que aquí estaban sirviendo al Señor, pero que se casaron y ya no más joven. Se fue, se lo llevó la esposa, el esposo. Y es algo que debemos de orar por ellos, hermanos. Y saben que después que se casan, comienzan a cosechar los problemas de sus necesidades, de su mala decisión, porque la palabra nos dice: no os unáis en yugo desigual. Pero no, ahí va el joven: no, yo me la voy a ganar para Cristo, yo me lo voy a ganar para Cristo. Y ahí van, hermanos, y resulta que ni se ganaron nada y se lo ganaron los del diablo. Y después estamos llorando y culpando a Dios. Ay, Señor Dios, tú, ¿dónde están tus promesas? No, no es culpa de Dios, hermano.
sigue hacia adelante. Aún haya tomado una mala decisión, uno sigue hacia adelante, hermanos. Peleando en oración, luchando en oración. Señor, me equivoqué, perdóname, pero aquí estoy. Restáurame, fortaléceme. Si tú quieres hacer algo en este hombre, en esta mujer, tú lo puedes hacer. Y cuesta mucho trabajo, hermanos. Y es más fácil alejarse que doblar rodillas, que ayunar, que interceder, que pelear la batalla por ese hombre o esa mujer inconversa. Aleluya. Así que si todavía no toma la decisión, órele bien al Señor, hermano. Porque esos son problemas que después vienen a nuestras vidas, que nos los ganamos nosotros mismos por nuestras malas decisiones. Amén, no es amén. culpa de Dios, hermanos. Amén. Somos nosotros los que nos equivocamos. Sí, Señor. El que ama a Dios, hermanos, se mantiene firme en medio del problema, en medio de la necesidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada, hermanos. Nada nos debe de separar del amor de Dios si verdaderamente amamos a Dios. Esa es una característica, hermanos, del que verdaderamente ama a Dios, hermanos. Cristo dijo, hermanos, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No podemos estar culpando a Dios, cuestionando a Dios por las adversidades que vienen, hermanos, a nuestras vidas, porque son necesarias, hermanos, para ese molde, esa figura que Dios quiere hacer en nosotros como hijos de Dios. Los problemas, las adversidades que atravesamos son, hermanos, las que nos van a hacer ese carácter de un verdadero hijo de Dios. Son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Así que no culpemos a Dios. Mejor dobleguemos nuestras rodillas. Clamemos a Dios para que entonces podamos aprender lo que Dios nos quiere enseñar en medio del problema, hermanos. El Señor Jesucristo le dijo, hermanos, a Pedro: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero el Señor le dijo: yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Esa zarandeadita que el diablo le dio a Pedro era necesaria, hermanos, para que él formara su carácter, para que él supiera la consecuencia, el dolor que iba a haber al él haber negado al maestro, hermanos, para que después, cuando fuera lleno del Espíritu Santo, pudiera levantarse con poder, con autoridad y hablar su palabra y ser el instrumento que Dios hizo de él, hermanos. Pero primero vino la zarandeada y después vino la bendición, hermanos. Dios te quiere usar. Dios tiene un propósito en tu vida. Pero para alcanzar ese propósito hay que pasar la zarandeada, hermanos. Hay que aguantar la zarandeada. Hay que aguantar el proceso, porque ese proceso nos va a enseñar algo en lo que Dios nos va a usar más adelante. Eso fue lo que pasó con Pedro, hermanos. Después a él no le dio temor, no le dio miedo hablar la palabra, lo encarcelaran, lo golpearan, le hicieran lo que hicieran. Él no negaba su fe y seguía hablando de Cristo. ¿Le sirvió la zarandeada? Claro que sí, le sirvió, hermanos. Así que el problema que está pasando, algo nos va a enseñar, hermanos. Sigamos hacia adelante, porque algo Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén, amén. Queremos ser usados por Dios, tenemos que aprender a pasar procesos. Amén. Esa es la verdad, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Necesitamos mantenernos firmes en el Señor, hacia adelante, hermanos, porque este caminar es de valientes. Y al final, hermanos, recibiremos la recompensa. Alabado sea el Señor, aleluya. La palabra dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabado sea el Señor. Yo no sé cuántos le creen a Dios. Yo le creo a Dios, hermanos. Y nada ni nadie nos debe de mover de nuestra fe en Dios. El que ama a Dios se mantiene firme, hermanos, en todo momento. Gloria al Señor. Número 5, hermanos. El que ama a Dios siempre pone a Dios en primer lugar, aún sobre la familia, hermanos. Y esto es algo controversial porque hay muchos ministros que enseñan que primero es la familia y después es Dios, y no es así, hermanos.
La palabra nos dice, Jesucristo hablando, Mateo 10:37, Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Que son los seres que más amamos, nuestros padres, nuestros hijos. Así que Dios, hermanos, debe de ser el primer lugar en nuestras vidas. Estas son las características que debemos de tener los que decimos que amamos a Dios. No solamente decir yo amo a Dios de palabras, sino demostrarlo con hechos, hermanos. No solamente decir yo amo a Dios y tener conocimiento de Dios aquí en la cabeza, que es bueno, sino tener, hermanos, el temor de Dios aquí en nuestro corazón, que nos va a guardar y nos va a apartar de caer en pecado, hermanos, y apartarnos de Dios. Esas son características, hermanos. Ninguno de nosotros merecíamos el amor, la gracia, la misericordia que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Pero el Señor, hermanos, nos hizo partícipes de sus bendiciones, de sus promesas, por medio de este nuevo pacto, a través de la sangre de Jesucristo, hermanos. Una ofrenda, un sacrificio para bendición de todo aquel que recibe su palabra, hermanos. Alabado sea el Señor. Hebreos 10:2, hermanos, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Un solo sacrificio, hermanos, y se sentó a la diestra de Dios. Y la buena noticia es que usted y yo también nos vamos a sentar en el trono de Dios, hermanos. Si me puede poner Apocalipsis 3:21, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Es que la palabra, hermanos, es tan hermosa. Ahí Amén. está. Al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿En dónde, hermanos? En mi trono. En mi trono. Aleluya, gloria a Dios. Esa bendición también es para nosotros. Le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Versículo 14, hermanos. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esos somos nosotros, hermanos. Usted y yo hemos sido santificados, hermanos, por medio de la sangre de Jesucristo, hermanos. Estábamos desfigurados por el pecado, bajo maldición, pero el Señor nos santificó y nos perfeccionó en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La vida pasada es pasada, hermanos. Ya no nos agobiemos más por el pasado, ni le recibamos los dardos al diablo. El Señor dice que Él no se acordará más de nuestros pecados y transgresiones, hermanos. Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos un nuevo comienzo de bendición, hermanos, por medio de esa sangre. Aleluya. Señor, aleluya. Verso 18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, verso 22, acerquémonos de corazón sincero. Hasta ahí, hermanos. ¿Cómo quiere el Señor que nos acerquemos? Con un corazón sincero, un corazón limpio, íntegro, verdadero, hermanos. La palabra del Señor ya no fue escrita en piedras, en tablas, como fue en el pacto mosaico, sino que fue escrita su palabra en nuestros corazones,
para que revelemos verdaderamente el amor de Dios, la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Por eso le digo que este pacto mosaico tiene mucho paralelismo con el pacto que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, por la iglesia, un nuevo pacto, un mejor pacto con mejores promesas. Gracias, hermanos, a esa sangre que fue derramada por nosotros una vez y para siempre, para ser libertados de la condenación eterna, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Así como el pueblo de Israel, hermanos, cuando estaba en Egipto, pusieron la sangre en los postes, en los dinteles de sus casas, para que el ángel de la muerte pasara de largo y no hubiera mortandad en ellos, hermanos. Así también nosotros, hermanos, la sangre de Jesucristo nos ha redimido y la muerte eterna no tiene poder sobre nosotros, hermanos, porque hemos sido redimidos con la sangre poderosa del Cordero Santo, aleluya. La muerte ya no tiene poder porque seremos levantados, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Primera de Corintios 15, 52. Qué hermosas son las bendiciones de Dios, hermanos. En aquel entonces los hebreos no padecieron muerte y nosotros no padeceremos muerte eterna. Quizás padeceremos la muerte física en este cuerpo, hermanos, pero la eterna no tiene poder porque la sangre de Cristo nos ha redimido y la muerte pasará de largo porque no va a haber nuestro pecado, sino esa sangre que está cubierta en nuestras vidas. Alabado sea el Señor, aleluya. Santo es el Señor. Dice ahí, hermanos, 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se toma para hacer eso, hermano? Segundos, nada. Así será, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, dice. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Ya la muerte no tiene poder, hermanos, sobre nuestras vidas gracias a la sangre del Cordero Santo. Aleluya. La sangre, hermanos, tiene un simbolismo muy grande delante de Dios. La Biblia nos dice que la vida de la carne está en su sangre, Levíticos 17:11. La sangre tiene un poder y un simbolismo muy grande. Por esta razón el Señor, hermanos, demandó al pueblo que no comieran la carne con su sangre. Deuteronomio 12:23, porque la vida está en su sangre, la vida de la carne está en la sangre. Cuando Abel fue muerto, la palabra nos dice que la sangre de Abel clamaba a Dios justicia desde la tierra, hermanos. Porque la sangre es la vida. Y la sangre de Abel estaba clamando delante del Padre por justicia. ¿Cuánto más, hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos va a demandar a nosotros si la tenemos en poco? Esa sangre del nuevo pacto, esa sangre que nos redimió, que nos justificó, que nos santificó, que nos acercó a Dios, hermanos. Si la sangre de Abel clamaba desde la tierra al Padre por justicia, y Dios le hizo justicia, porque maldijo a Caín a causa de la sangre de su hermano. Y si esa sangre clamaba, hermanos, así también la sangre de Jesucristo, hermanos, va a traer ira, condenación sobre todo aquel, hermanos, que la tenga en poco.
Aleluya. Porque no hemos sido redimidos con cualquier cosa, fuimos redimidos con la sangre del Cordero Santo, hermanos. Y la sangre tiene poder y la sangre tiene un simbolismo grande delante de Dios, hermanos. Y si la sangre de Abel, hermanos, trajo juicio sobre su hermano, ¿cuánto más la sangre de Cristo, hermanos? Hebreos capítulo 10, versículo 26, y ahí termino, hermanos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto, hermanos, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nosotros tenemos hoy la determinación de decidir si esa sangre es para bendición y ser partícipes de todas las promesas que recibimos gracias a este nuevo pacto por la sangre del Cordero, o nosotros decidimos si recibimos, hermanos, castigo por causa de tener en poco la sangre del nuevo pacto con la que fuimos redimidos. Versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué vamos a hacer con este nuevo pacto, hermanos? Con esa sangre que ha sido derramada, con la cual el Señor desea que seamos bendecidos, partícipes de sus promesas, de sus bendiciones. Pero la decisión la tomamos nosotros, hermanos. Aleluya. No juguemos con nuestra salvación, hermanos. Amar a Dios es más que palabras. Amar a Dios es demostrarlo con nuestros hechos en nuestro diario vivir. Pónganse de pie, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Oh, gracias, Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria, la honra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias por tu sangre hermosa, por tu sangre preciosa, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre, incomparables.